Al presidente de la Asociación de Maestros de Rivera ya lo hemos invitado y ha estado acompañándonos en edición limitada cuando estábamos en otro medio. Por primera vez tenemos el gusto de recibirlo acá en nuestra nueva casa en Canal 8, así que te doy la bienvenida, Marquitos, ¿cómo estás? Todo bien, Juan, bien por suerte, acá ansiosos y trabajando mucho frente a este referéndum el 27 de marzo, queda muy poco, para buscar derogar 135 artículos de la LUC. Bueno, estamos como todos sabemos en la recta final, ya que en apenas 6 días estaremos concurriendo a las urnas para convalidar o no 135 artículos de esta ley de urgente consideración, que como yo suelo decir, no es una ley. En realidad son 135 leyes, porque de verdad, 400 y pico de leyes metidas en un mamotreto a que denominaron ley de urgente consideración, algo realmente insólito para la historia de nuestro país, que una ley con esas características haya pasado, y a pesar de los cuestionamientos que hubo hacia ella. Pero siendo concretamente aquello que tiene que ver con la educación, Marcos, ¿qué tan malo puede significar que esos artículos eventualmente se mantengan con una victoria de la papeleta celeste? Bien, para nosotros desde la Asociación de Maestros de Rivera, desde el momento inicial que recibimos el anteproyecto de ley de urgente consideración, allá por febrero de 2020, vimos con mucha preocupación lo que se estaba haciendo. Primero, lo llamamos reforma educativa encubierta. Luego, una reforma educativa a cara de palo. Increíblemente, a través de una ley de urgente consideración, nunca vista antes, como bien tú dices, con 457 artículos, se plantea una reforma en la educación, una reforma en la seguridad, una reforma en diversos aspectos de la vida social y en la economía. Aquí vienen a realizar un cambio a través de una ley de urgente consideración, sin debatir con nadie, a espaldas del pueblo, planteando desde un programa de gobierno, primeramente el programa de gobierno que tenía el Partido Nacional, luego acordando con otros partidos puntos en comunes para el compromiso por el país, donde la mayoría de la población no tenía ni idea de lo que estaba votando, legitimando. Cuando votaba a candidatos, a un cambio que bien no sabía lo que era. Para nosotros es eso, no tenían idea, había mucho del voto castigo en ese momento, de señalar errores del gobierno anterior o de un partido político, y convalidaron no solo un gobierno, sino también una transformación que se impuso por vía jurídica. Muy Es importante lo que perjudicial vos para... decís, Marquitos, permitime, es importante lo que vos decís, cuando decís que se hizo a espaldas del pueblo, porque eso echa por tierra el discurso, incluso el propio presidente de la República, cuando dice que esto se hizo por pedido de la población y que la población estaba consciente. No, no solo la población no sabía el contenido de esto, sino que los propios socios de la coalición se fueron enterando paulatinamente y no se conoció el contenido de la ley hasta que no se conoció el resultado de las urnas. Y recién ahí empezó a sufrir algunas modificaciones todavía. O sea que es una mentira, y se debe decir con todas las letras, que la gente supiera lo que se votaría, lo que venía por detrás de esa ley. Es más, recuerdo con claridad cuando se decía que sería una ley que contendría algo así como 300 artículos. Finalmente fueron casi 500, que después, por acuerdo, se llegaron a los 465, 475 por ahí. Sí, Perdón por la interrupción. realmente, Juan, muy bien que lo señales. También el presidente de la República en su momento se le preguntó, se le consultó si conocía los artículos, y dice, son muchos artículos para poder explicarlos todos. No, yo no recuerdo bien todos. Lo dijo en una conferencia de prensa en plena pandemia, porque también hay que colocar esto en medio de una pandemia donde no había movilidad social, donde no podría haber manifestaciones. Se votaron estas leyes, se aprobaron estas leyes allá por julio del año 2020. Por unanimidad fueron 300 y pico de artículos, por unanimidad, para que la ciudadanía vea que no es algo
que también estaba totalmente equivocado el planteo que venía nuevo. Entonces, por una parte hay una unanimidad en el Parlamento, se acuerdan con algunas leyes, con la gran mayoría de leyes, y se aprueban. Ahora, 135 artículos quedan en suspenso y se aprueban por mayorías. Estos 135 artículos son los más preocupantes para nosotros en este momento, movimiento sindical. Si bien el movimiento sindical entendía que toda la ley, los 457, todos los artículos, todos ellos, tenían un espíritu conservador, con un espíritu de retroceso, con un espíritu represivo y centralizador. Todos. Tuvimos que acordar con el movimiento sindical, hubo muchas diferencias en su momento, cuántos artículos se querían derogar, si todos, si algunos, si estos 135. Al principio eran 133 y después fueron 135 artículos a derogar. Ahora, lo importante que tiene que saber la ciudadanía, que la ley, no importa el gobierno que esté, vale y se puede aplicar. Y cuando la ley es mala, se puede aplicar con este gobierno o con el próximo gobierno. Entonces no favorece ni a los adherentes de la derecha o los adherentes progresistas o de la izquierda. A ninguno le sirven estas leyes. ¿Por qué lo decimos? Si hablamos de educación, hablamos de la autonomía vareliana, por ejemplo, que es afectada en algunos de sus artículos, el 145, 143, esos artículos afectan la autonomía vareliana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autonomía vareliana? A la incidencia directa que hoy tiene con la ley de urgente consideración las decisiones del Poder Ejecutivo en los planes educativos y las políticas educativas. Varela plantea que la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, debe ser autónoma, estar separada del Ministerio de Educación y Cultura, como era, y debe mantener determinada autonomía del Poder Ejecutivo, que es el poder político, y de trasfondo el poder partidario. En este momento se abre la posibilidad de la mayor intervención por parte del MEC y del Poder Ejecutivo en las políticas educativas. Entonces, cambia el gobierno y el próximo presidente tendrá la misma posibilidad de injerencia en un ente autónomo. Y Varela lo planteaba de modo muy simple, decía, a ver, la educación debe ser política de Estado. No puede ser que cambie el gobierno, cambie el partido que esté en el poder y tenga influencia en la organización de la educación pública, una incidencia directa, que no dependa de los gobiernos de turno. Y esto se modifica con esta ley, y esto es preocupante. Entonces decimos que la política partidaria va a incidir directamente en la educación, en sus proyectos, en sus planes. Ya está incidiendo. Y cambia el gobierno y va a pasar lo mismo. Entonces, aquel votante multicolor en este momento, que puede ser blanco, colorado, bueno, que aprobó esa ley por el voto según plantea el presidente de la República, no le beneficia nada. Mañana cambia el gobierno y va a estar en manos de otro. La educación debe ser sostenida por sus técnicos, sus expertos, y debe ser una política de Estado que tienda al futuro, no que cambie el gobierno, estemos cambiando de política educativa constantemente, yendo a un lugar que no sabemos dónde estamos yendo. Eso en primer lugar. Después hay un cambio sustancial, terrible, en la organización del sistema educativo, lo interno. El artículo 156 nos plantea direcciones generales unipersonales. Es decir, un organismo como primaria pierde su consejo, su dirección colegiada, donde estaban, si bien había actores políticos, había representación docente y era un colegiado, un colectivo que dirigía la educación pública primaria, se lo cambia por un director general del gobierno y un subdirector. Los cargos políticos se mantienen, nunca se pierden, ojo, eso también decirle a la gente, pero una persona administra más de 350.000 estudiantes, más de 35.000 docentes, y muchas veces no puede con ese organismo. Y hemos visto en el transcurrir de estos años el desorden que se ha
que ha aumentado en primaria el desorden. Eso es lo que hemos visto. Ya teníamos problemas en la gobernanza, ya habían problemas de gestión y nadie los niega, pero han tendido a empeorar, han empeorado. Y eso lo vimos con el concurso de directores. Lo vimos y lo padecimos, ¿no, Marcos? Lo hemos visto y lo hemos padecido a lo largo de estos 2 años prácticamente, solamente con el hecho de que en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria haya una persona que se ve que de educación pública conoce muy poco porque está acostumbrada a trabajar en la educación privada. Algunas de las acciones que ha tomado son totalmente descabelladas para aquellos que conocemos, que vivimos, que hemos transitado el barro, que transitamos el barro permanentemente. Sí, además ella es producto de esta ley. Claro. Porque bien lo dijiste tú, también esta ley estipula que la ley anterior, la ley de educación, planteaba que tendría que tener un mínimo de 10 años de trabajo en la educación pública para ser parte de su dirección, para ser parte de la gestión educativa, para ser director general, para ser consejero electo y demás. Hoy esa condicionante no existe y la señora Faveiro no tiene. Por lo que hemos conversado con los compañeros, no tiene esos años de trabajo en la educación pública. Entonces, aquí hay un punto importantísimo. La ley de urgente consideración favorece a que aquellos técnicos, agentes privados, puedan trabajar en la educación, a veces sin conocerla. Y eso también es muy malo, porque pues tienen graves problemas en la gestión. Con respecto a la negociación colectiva, no sabe negociar. Hemos tenido grandes problemas en la Federación Uruguaya Magisterio, porque en las bipartitas se sientan a negociar, entre comillas, y lo que traen son todos los planes prontos, todo lo que van a ser delimitado y planteado sin darle la palabra y el poder de cambio a esas resoluciones por parte de los trabajadores organizados. Entonces es muy malo, es vertical. Además de que tenemos una cantidad de expedientes trancados. Compañeras que se iban a jubilar, en este momento están pidiendo la jubilación, el cese desde noviembre y no les vino, se jubilaban el 28 de febrero. Compañeros que pidieron amparo al artículo 56 del estatuto por una enfermedad, por un traslado especial y ligero, porque están con problemas ellos de alguna enfermedad, padeciendo alguna enfermedad o un familiar, y no han enviado, no han resuelto las situaciones particulares de sus compañeros, que dependen de la dirección general, que antes dependían del consejo. Entonces, se plantea de que se va a terminar con la burocracia en primaria y lo que hace es aumentar esa burocracia. Y tienen cada vez menos conocimiento de lo que ocurre en cada departamento, en cada escuela. Es increíble lo que pasa y eso es muy perjudicial. Pero también nos preocupa, y nos preocupa mucho a los trabajadores y también nos preocupa por los niños, el artículo 193, por ejemplo. Un artículo que deja mucho a desear. Este artículo plantea, en su esencia, que los directores de los centros educativos y la dirección general pueden seleccionar docentes para un centro o removerlos, teniendo en cuenta si el docente se adhiere o se compromete con un proyecto de centro específico o si logra cumplir con las metas de política pública. Entonces, hacemos una mirada general de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Juan, incidencia del Poder Ejecutivo en el MEC, la política educativa, una intervención tremenda en la ANEP. La ANEP centralizando el poder con direcciones generales y un presidente del CODICEN que es el Superman de la educación, para el marketing y en la realidad. Dice y desdice y los directores generales hacen con la política educativa. Eso baja en las escuelas, llega a la dirección escolar al proyecto de centro, llega a los niños. ¿Ah? Aquí hay una vulneración, para muchos, de la laicidad. ¿Se entiende? Se va a educar para lo que quiere el Poder Ejecutivo del momento. Y esto es peligroso no solo en este gobierno, en otro que pueda surgir. Entonces, de la carrera docente también, ¿no, Marquitos? De la carrera docente también ni que hablar, porque, vaya, para algo uno estudia, concursa, obtiene determinado puntaje
y aspira a trabajar en el lugar donde se pueda sentir más cómodo. Y esto puede llegar a no suceder de acuerdo al punto E del artículo 193, como vos decías. Exactamente, pero lo que preocupa, y eso para los padres, para las madres, porque nosotros estamos muy preocupados con nuestra carrera docente, pero también estamos preocupados con lo que puede pasar con estos niños, con los gurises, lo que es la política educativa, los contenidos educativos que quieran ser reproducidos en determinado momento histórico por los diferentes poderes ejecutivos. ¿Se entiende lo que digo? Se va a educar en determinada línea violando la laicidad, porque lo que nosotros vemos es eso. La intención no puede ser otra, cumplir metas de política educativa, y las metas no las conocemos. Además, lo que tú decís es importantísimo también, sí, la carrera docente se vulnera. Se deja de lado el concurso, se deja de lado un montón de principios fundamentales de la carrera docente que se deslegitima llegar por concurso. Imagínense una persona, no importa, nosotros hablábamos de clientelismo político, imagínense una directora como Graciela Bianchi, decía Somaruga, el compañero de la educación privada. Imagínense, ¿qué maestros va a elegir? ¿Ah? Entonces, se presta al clientelismo político, esto se presta para el amiguismo, para el famoso dedo, dentro de la educación pública, donde siempre se bregó por la meritocracia, incluso los que gobiernan hoy. Entonces, es realmente absurdo lo que puede pasar. Además, se plantea en estos artículos, en el artículo 193, un apoyo especial a las escuelas más vulnerables, a los docentes que elijan en escuelas de alta vulnerabilidad, que no ha existido en estos 2 años. ¿Qué impacto negativo ha ocurrido? Pregunta el presidente de la República. 80 millones de dólares solamente en este año en recortes en la educación pública. Aquí tenemos algo negativo. No se logró el planteo de la ley de urgente consideración de mejorar el salario para los compañeros que trabajan en contextos más vulnerables, sino que se sacó escuelas de contexto vulnerable, que tenían el programa, la categoría Aprender. Perdimos 6 escuelas en el departamento, y siempre lo estamos diciendo porque el vecino a veces no sabe. ¿Qué son las escuelas Aprender? Las escuelas que están en un contexto sociocultural, económico crítico. Esas escuelas perdieron recursos. El Estado no está invirtiendo más, por ejemplo, vecina y vecino, en la escuela 120, en la escuela 145 de Rivera Chico, en la escuela 111 de Paso de la Estiva. Ya no hay inversión específica que había para esas escuelas. Perdieron cargos de trayectoria protegida, cargos de maestro comunitario. Ahora se plantea, van a mantener uno de los cargos en cada escuela que perdió la categoría. Pero todo esto son recortes. En la escuela 3 de Tranqueras. Falta trabajo en Tranqueras. Los niños están en condiciones de vulnerabilidad. Se les saca la categoría Aprender. Es decir, se les saca recursos que iban directamente a esa escuela por estar en un contexto de mayor vulnerabilidad. La escuela 4 de Minas de Corrales, también un desempleo terrible en Minas de Corrales. Bueno, los niños padecen, se les saca la categoría Aprender de la escuela número 4 de Minas de Corrales. Aportes no han existido. Si hoy nos pregunta el presidente de la República, ¿qué hemos sentido nosotros? ¿Qué ha cambiado con la ley de urgente consideración? Bueno, recortes más recortes en la educación pública, falta de inversión, de fortalecimiento, de formación a los docentes, porque no hubo formación, se hizo un concurso de director sin el curso, porque no tuvieron el tiempo para formarlos. Dicen que van a formar este año, pero tuvieron que sacar un préstamo, que lo tenemos que pagar todos los uruguayos de nuestro bolsillo por 15 años con el Banco Mundial. Porque, a ver, se habla de cuidar el bolsillo de los uruguayos, se habló previo a campaña de esto, y a donde se pone la mano ahora y a futuro es en el bolsillo de todos los uruguayos. También esta ley de urgente consideración nos afectó. ¿Qué sentimos los uruguayos, los riverenses? Bueno, de todo el país, ¿no? El aumento del combustible mes a mes. Terrible. En 2 años, Juan, subió 20 pesos la nafta. Lo que en el gobierno pasado ocurrió en 15, subió 20 pesos la nafta, 22, 23. En 2 subimos a 20 pesos la nafta súper, para que vea el vecino y la vecina.
¿Ah? Y eso, aumentar la nafta, no es que me va a complicar a mí en el uso de mi auto, en el supergas nomás que tengo en la cocina, sino que también aumentan los alimentos, la canasta básica, el aumento de los productos de la canasta básica, el arroz, la harina, todo, la carne, la leche, que la leche no tiene nada que ver con la guerra, fue un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, todos estos aumentos que existen hoy, que hoy el presidente está en una preocupación tremenda porque el pueblo se le viene arriba, ¿ah? Se está buscando la forma de acordar con los frigoríficos para bajar el precio de la carne. Pero esto subió porque por propia ley de urgente consideración se invirtió mucho menos en la gente y se puso la mano en el bolsillo del trabajador, de la trabajadora, mes a mes con el aumento del combustible, con el aumento de impuestos, por el índice medio salario, con el IRPF tan criticado. Muchos tenían la esperanza de que se terminaba el IRPF con el ingreso de este gobierno. ¿Ah? Y el IRPF siguió vivito y coleando, y peor, ahora atado al índice medio de salario. ¿Ah? Bajaron los salarios por 2 años consecutivos, tanto el sector público como privado, los trabajadores públicos como privados, perdimos salario. Tú, Juan, perdimos 8% de salario real en estos 2 años. Antes criticábamos, en el gobierno anterior, que cobrábamos muy poco por encima de la inflación. 3% por encima de la inflación, un incremento del 10%. Hoy tenemos un incremento del 5%, 4,5% y padecemos, porque no llegamos ni a la inflación, al IPC. Entonces perdemos poder de compra. Todo eso es empobrecer el pueblo. Y esto está previsto en la ley de urgente consideración, porque también hay una regla fiscal, vecino y vecina, que tiene usted que saber. Hay una regla fiscal, artículo 207, artículo al 212, busque, lea, hay una regla fiscal. ¿Qué quiere decir la regla fiscal? Lo que invierte el Estado en educación, salud, seguridad, va a ser mucho menos. Tienen un límite de gasto. Más allá de que requieran las instituciones públicas de esa inversión, más allá de que requiéramos de ambulancia, mejores escuelas, más partidas para el comedor donde comen todos los niños de nuestro país, creación de cargo para que no tengan clases superpobladas. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene 100 pesos. Vamos a hacer un ejemplo bien didáctico. Tengo 100 pesos por el aumento del Producto Bruto Interno, demás. Tengo 100 pesos en mano. Bueno, me limita la regla fiscal a poner 50 en el Estado. Yo pongo 50 y ahorro 50. ¿Ah? No pongo 100. Teniéndolo y sabiendo las necesidades de mi pueblo, no pongo 100, pongo 50 porque técnicos me limitan a invertir en lo público, en el gasto público tan importante. Cuando hablamos de gasto público, hablamos de muchas cosas. Hablamos de educación, salud, seguridad, hablamos de vivienda también, ¿por qué no? Hablamos también de todo lo que, de los salarios, que también cuando hay aumento salarial la plata circula, también hay menos circulación de plata. Y también los trabajadores del ámbito privado han perdido muchísimo. Se le ha rebajado el salario también a los privados. En los consejos de salarios se ha bregado en estos 2 años y se ha favorecido a los empresarios, no a los trabajadores. Marcos, se habla de se nos va el tiempo raudamente, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar pasar por alto la oportunidad de pedirte una reflexión sobre lo que muchos entienden que es una brutal represión al derecho de protesta que tienen los trabajadores. ¿Podés hacer una referencia a eso? Y apelo encarecidamente a tu poder de síntesis. Cortito, cortito. Hay un artículo, Juan, y Ciudadanía, vieron todo este contexto que tenemos desfavorable a los trabajadores. ¿Cómo se defienden los trabajadores? A través de medidas del diálogo, y si el diálogo no se escucha, utilizan medidas pacíficas en defensa propia. Y esta ley también nos saca las herramientas para poder defendernos. ¿Qué herramientas son? Los sindicatos, el derecho a huelga, nos afecta limitando el derecho a huelga terriblemente a los vecinos, el derecho al piquete pacífico, porque siempre que se habla de piquete se piensa en quemar gomas y demás. No,
al piquete pacífico, con el cual logramos el Liceo 8, por ejemplo, vecinos de La Pedrera, me recuerdo a Saavedra, hoy ya no está entre nosotros, con los piquetes se lograba presionar a las autoridades para que dieran solución a los problemas. Bueno, todas estas armas pacíficas nos retiran. En el Yo artículo recuerdo haber 390... estado detenido en una ruta, en un viaje a Soriano, por más de media hora por un Sol Uruguay hace un tiempo atrás. Hay un Sol Uruguay que ha demostrado ser bastante adláter del actual gobierno, ¿no? Exactamente, le sacan la herramienta a ellos a pelear en el gobierno que viene. Exacto. No, le sacan la herramienta al pueblo, sea del sector que sea, nos sacan herramientas de defensa legítimas a la población en general, porque la historia de la humanidad nos ha dicho, siempre buscamos cambiar a través del diálogo, pero a veces no se puede. Y entonces esas herramientas pacíficas sirven para realizar modificaciones en nuestra sociedad. ¿Cómo creen, vecino y vecina, que logró la independencia india con Mahatma Gandhi, la resistencia pacífica, por ejemplo? Realizando piquetes pacíficos. Recordé a Gandhi el día que los trabajadores, por legítimos reclamos en el puerto de Montevideo, resistieron, hicieron un piquete frente a un acceso del puerto porque se le morían trabajadores del transporte, del Subtra, se estaban muriendo trabajadores por malas condiciones laborales, hicieron un piquete y la policía los sacó, colgados, estaban sentaditos y les decían, hermano, no me hagas esto porque usted es un trabajador igual que yo. Le enviaron el Ministerio de Interior y lo sacaron, disculpen la palabra, del forro a compañeros que estaban reivindicando derechos fundamentales, como la vida. Entonces acá se habla de la libertad, se habla de que el derecho a huelga, para que tenga la libertad el empresario como tiene el trabajador, y se lo pone en igualdad de condiciones, siendo que no es así. Desde el punto de partida nunca estamos en igualdad de condiciones el trabajador y el empleador, nunca, porque uno es el que detenta los medios de producción y otro es el que produce. Y esa relación es asimétrica siempre. Entonces, aquí se viola el derecho al artículo 57 de la Constitución. El artículo 57 de la Constitución plantea clarito que declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y su efectividad. Pero cuando nosotros podemos en una huelga contratar personal ajeno a la empresa, rompemos la huelga, rompemos su efectividad, rompemos su ejercicio legítimo. Entonces esta ley vulnera incluso la defensa de las condiciones de trabajo, la lucha por mejores condiciones, los derechos de los trabajadores, en un contexto terrible. No tenemos ni cómo defendernos, vecina y vecino. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho que siga esta ley vigente por un tema de republicanismo, de garantizar derechos a la gente. No podemos vivir casi que en un estado de sitio. Esto se asemeja a un supercontrol represivo del pueblo que realmente no favorece al desarrollo humano. Si hoy tenemos que decir, estamos perdiendo los menos favorecidos en todo sentido y quedarnos calladitos, porque la protesta en este periodo es algo muy peligroso. Te envía el Ministerio del Interior y se saca. Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior y te sacan de un piquete, de una ocupación. Y, a ver, decirle también claramente, siempre hubo libertad en la huelga o en el paro de que ingresen trabajadores o salgan trabajadores de su lugar de trabajo. En las escuelas, siempre que hubo paro en nuestro país, pudieron adherirse 10 compañeros y 10 ir a trabajar. Nunca se restringió y nunca se le sacó la libertad al que no es sindicalizado de ir a trabajar ese día. Pero ahora lo que hace esta ley es permitir que, bueno, me faltan funcionarios, puedo contratar de afuera. Puedo poner en la... Y ya ocurrió en el frigorífico su lucha por mejores condiciones de trabajo. Ya ocurrió en el citrus, ya ocurrió en diversas partes del país. Entonces esto es desarmar a los trabajadores y el pueblo. Marcos, quiero agradecerte muchísimo. Se nos pasaron algunos minutitos, pero creo que valía el tiempo invertido. Muy claros tus conceptos, como de costumbre. Y bueno, y el deseo de éxitos en la jornada del 27. Muchas gracias, Juan.
usted, aparte de un gran periodista, es un precioso hermano de lucha, militante por una mejor sociedad. Entiendo sus planteos y sus propuestas. Quisiera solamente también reivindicar y explicarle a la sociedad. El 27 de marzo, esta es la esperanza de nuestro pueblo para no seguir siendo atropellado por un montón de leyes que favorecen a todos los trabajadores. Esto no es política partidaria, esto no es ideología, es sentido común. Debemos derogar estos artículos por una sociedad más democrática, más justa y más equitativa realmente, y con mayor libertad de verdad. Muchas gracias, Juan.